Hoy vamos a desglosar un artículo reciente que detalla un cambio drástico y, la verdad, bastante controvertido en la política de vacunación infantil de Estados Unidos. Es una medida que, según la fuente, podría poner en jaque décadas de avances en salud pública. Para entender la magnitud de esto, tenemos que empezar con un dato que es, simplemente asombroso. Desde los años 70, los programas de inmunización en todo el mundo han salvado un estimado de 154 millones de vidas. Imagínense esa cifra, es monumental. Ahora, si bajamos la lupa y nos centramos solo en Estados Unidos, la cosa no es menos impresionante. Las vacunas infantiles de rutina, solo entre 1994 y 2023, evitaron más de 1 millón de muertes. Esto nos da una idea de la escala del impacto que han tenido estas políticas. Durante décadas, este éxito ha sido uno de los grandes triunfos de la salud pública, ¿no? Un pilar construido sobre recomendaciones científicas, sólidas, consistentes y basadas en evidencia, que han protegido a generaciones enteras. Pero aquí es donde la historia da un giro. El artículo que estamos analizando señala que en 2025 todo empezó a cambiar. Esos cimientos que parecían tan sólidos, de repente comenzaron a agrietarse. Y el epicentro de este cambio fue el Comité de Asesor Científico, conocido como ACIP, que ha sido clave por mucho tiempo. Resulta que a partir de junio de 2025, su composición y su enfoque, que habían sido la norma durante décadas, se alteraron de forma, bastante significativa. Y claro, aquí es donde se encienden las alarmas. El artículo cuenta que el nuevo panel, nombrado bajo el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., generó muchas dudas. Varias organizaciones de salud empezaron a cuestionar las credenciales de algunos de sus miembros, señalando que sus opiniones previas ponían en tela de juicio si se mantendría un enfoque basado puramente en la ciencia. Como era de esperarse, estos cambios en la estructura trajeron una serie de nuevas recomendaciones, y según la fuente que analizamos, esto ha generado bastante confusión y una seria preocupación en la comunidad de salud pública. Y un punto que el artículo destaca como muy llamativo es que de repente, en las discusiones de este comité oficial, empezaron a resurgir temas que la comunidad científica ya había desmentido hace muchísimo tiempo. Cosas como supuestos vínculos con el autismo o dudas sobre la seguridad de componentes como el timerosal y el aluminio. Entonces, el resultado práctico de todo esto fue la creación de un nuevo esquema como de 2 niveles o categorías. 6 vacunas que antes eran recomendadas para todos, como la de la hepatitis B o la de la influenza, pasaron a una categoría llamada decisión clínica compartida. Esto, según el artículo, da a entender que son menos importantes. Y aquí viene un dato interesante. Al parecer, esta nueva política se inspiró en el modelo de Dinamarca. ¿Pero qué pasa? Los autores del texto dicen que esa comparación simplemente no se sostiene. Estamos hablando de diferencias gigantescas en población y sobre todo en la estructura de sus sistemas de salud. Es como comparar peras con manzanas. Para que esto no quede solo en la teoría, la fuente nos da un ejemplo muy concreto para entender el impacto en el mundo real. Se enfoca en un cambio específico y muy delicado: la eliminación de la dosis universal de la vacuna contra la hepatitis B al momento de nacer. Y esta política, claro, afecta directamente al grupo más vulnerable que existe: los recién nacidos. Son ellos, precisamente, quienes enfrentan el mayor riesgo frente a este virus. Y lo que está en juego es altísimo. Un bebé que se infecta al nacer tiene un 90% de probabilidades de desarrollar una enfermedad crónica. Esto puede llevar a consecuencias devastadoras a largo plazo, como cirrosis o cáncer de hígado. Es una carga para toda la vida. El artículo hace una comparación muy reveladora con el Reino Unido. Allá, un enfoque más selectivo funciona porque su sistema de salud es muy coordinado y logran identificar a casi todas las madres en riesgo. Pero en Estados Unidos, con un sistema mucho más fragmentado, aplicar la misma política es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque muchas madres en riesgo simplemente no son detectadas, dejando a sus bebés completamente desprotegidos. Pero el análisis no se detiene en enfermedades específicas. Los autores expresan una inquietud mucho más profunda sobre el impacto general de estos cambios. Hablan de una especie de efecto dominó. Se mencionan varias consecuencias negativas potenciales. Por un lado, se puede erosionar la confianza de la gente con mensajes confusos. Por otro, se socava un consenso científico que costó décadas construir. Y esto, a la larga, podría llevar a un resurgimiento de enfermedades que ya creíamos controladas y, además, dañar la reputación científica del país en el escenario mundial.
Y como resultado, la fuente concluye que el papel de Estados Unidos como ese faro de luz en políticas de vacunación basadas en ciencia se está atenuando. Otros países, que antes lo veían como una referencia, quizás ya no puedan confiar en sus recomendaciones como un estándar de oro basado en evidencia. El artículo cierra con esta pregunta, que es provocadora y muy directa, enmarcando todo el debate en torno al riesgo final que esto representa para la próxima generación. Una reflexión que, sin duda, nos deja pensando.